El día de hoy estamos iniciando las clases de física, un curso básico de física que forma parte del curso preuniversitario desarrollado en la Facultad de Ingeniería. Yo les estaré acompañando esta mañana y las primeras sesiones de este curso. Me presento, mi nombre es Stephanie Hernández Martínez. Es para mí un gusto poder estar con ustedes, poderlos orientar y poder contestar aquellas preguntas de las cuales ustedes tienen alguna inquietud. En estas sesiones vamos a estar desarrollando aspectos teóricos y algunos aspectos prácticos, resolución de algunos ejercicios, de algunos problemas, del contenido que se les ha proporcionado. El link que se les proporcionó, hay documentos en donde está el programa de física, así como también está la guía de discusión y los pequeños guiones de clases de acuerdo a cada una de las unidades. Ya están los guiones para cada una de las 3 unidades que abarca este curso. Entonces ustedes pueden consultar ese material. También es recomendable que ustedes consulten otros materiales y se vayan empapando de los temas. En este curso, repito, vamos a desarrollar aspectos básicos de la física, que nos va a permitir introducirnos al análisis de fenómenos físicos o cotidianos cuando ya ustedes se incorporen a la universidad. Ahora, puede que muchos de estos contenidos que vayamos a ver en estas sesiones, ustedes lo hayan ya estudiado en sus respectivas clases de educación básica o media. Entonces, les va a servir estos contenidos para repasar. Puede que hay otros casos en los cuales sean temas totalmente nuevos. Entonces, no hay ningún problema, que también los vamos a volver a desarrollar. Y cualquier pregunta que tengan, ustedes háganla saber. Y bueno, con esa pequeña introducción, de acuerdo a las actividades, vamos a iniciar esta sesión comentándoles el contenido que vamos a ver en esta semana. Iniciamos con la unidad número 1, magnitudes físicas. Antes de poder analizar cada uno de los fenómenos físicos, tenemos que conocer las diferentes magnitudes relacionadas. Entonces, en estas sesiones nosotros estaremos conociendo algunas magnitudes físicas. Algunas de ustedes ya las conocen, y también ustedes pueden seguir investigando sobre otras magnitudes físicas. En esta unidad vamos a ver diferentes definiciones: qué es una magnitud física, qué es una unidad de medida, qué es un patrón de medida, los sistemas de medida, así como también análisis dimensional. Una vez conociendo las dimensiones y unidades de medida. Luego pasaremos a abordar la unidad número 2, proceso de medición, en la cual tocaremos aquellos aspectos como qué es medición, qué es un proceso de medición, los errores que se llevan a cabo en los procesos de mediciones, así como representar una medida, tipos de instrumentos de medición. Y finalmente, concluiremos el curso con la unidad número 3, relaciones de proporcionalidad y gráficos. Tal como el tema de la unidad nos lo dice, vamos a ver aquellas expresiones matemáticas y aquellos gráficos que muestran la relación que existe entre dos variables. Las variables son magnitudes. Bueno, entonces iniciamos ahora el contenido que hemos planificado para este día. Unidad número 1, magnitudes físicas. Tenemos que iniciar definiendo qué es una magnitud física. En términos básicos y generales, una magnitud física es aquello que se puede medir. Todo lo que nosotros podamos medir es una magnitud física. Profundizando en una definición de magnitud física, podemos decir que es una propiedad o atributo. ¿Propiedad o atributo de qué? Puede ser de un cuerpo, puede ser de una sustancia, puede ser de un sistema. Colocamos acá, de una sustancia. De un cuerpo. O
que se puede expresar cuantitativamente. Recuerden, inicialmente dijimos, magnitud es aquello que se puede medir, es decir, se puede cuantificar. Esa representación cuantitativa, ¿por medio de qué se hace? Se hace por medio de un valor numérico, número, y una unidad de medida o una referencia. Bueno, entonces aquí tenemos esa definición formal. Repito, aspectos claves. Representación cuantitativa. Es decir, se puede ver. También se representa con un número y una referencia. Si solo colocamos el número de esa magnitud, no estamos especificando, no estamos dando la característica, no estamos omitiendo información. Entonces siempre debe ir acompañada de una referencia. Ahora, ¿qué puede ser esa referencia? Puede ser una unidad de medida. Puede ser también un procedimiento de medida. También puede ser un material de medida. Un sistema de peso también. Bueno. Ahora, veamos algunos ejemplos de magnitud. Un ejemplo de magnitud. La longitud. Veamos, la longitud es una magnitud. Si es una magnitud, porque la podemos medir. Ya un ejemplo específico de longitud podemos decir la longitud de este marcador. El largo de este marcador. ¿Sí lo puedo medir? ¿Con qué lo puedo medir? Lo puedo medir con una regla, con una cinta métrica. ¿Cómo lo represento cuantitativamente? Puedo decir que la longitud de ese marcador es de 5 centímetros. Y lo hemos cuantificado. Y tenemos valor numérico, 5 unidades, y la referencia. Esa referencia es una unidad de medida. CM son los símbolos que denotan la unidad de medida centímetros. Otro ejemplo.
la masa. ¿Puedo medir la masa? Sí, la puedo medir. ¿Con qué la puedo medir? La puedo medir con una balanza. ¿Cómo puedo representar cuantitativamente la masa? Por ejemplo, este borrador. Este borrador puede tener una masa de 10 gramos. 10, valor numérico, y tenemos la G que representa el símbolo de gramos. Ahora, si yo solo hubiera dicho la longitud de ese marcador es 5, estoy omitiendo mucha información. 5 ¿qué? Metros, pulgadas, yardas. El número por sí solo no representa una magnitud, solo es un valor. Si le agrego la referencia que es la unidad de medida, ya puedo decir, esa unidad de medida es de longitud. Entonces sí es una magnitud. Veamos otros ejemplos de los que ustedes me van a ayudar a determinar si es una magnitud. La temperatura. ¿La temperatura es una magnitud física? ¿Sí o no? Bueno, hay dudas, ¿sí o no? ¿La podemos medir? ¿En grados? ¿Con un termómetro? Claro, Termómetro. ¿Lo puedo medir con un termómetro? Entonces, ya vemos, cumple las características. Se puede medir, se puede representar cuantitativamente con un número y una referencia. Una de ustedes dijo, lo podemos medir con un termómetro que esté en grados. Sin embargo, no se ocupa la palabra grados para referirse a los Celsius. Simplemente decimos Celsius. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos los símbolos y las unidades de cada una de las magnitudes. Ahorita estábamos introduciendo. Entonces decíamos que la temperatura sí es una magnitud física. La podemos medir con un termómetro y una representación cuantitativa con su unidad puede ser 30 Celsius. Veamos otra unidad de medida. Perdón, otra magnitud. La densidad. ¿Es una magnitud física? Sí. 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 ¿Es una magnitud física? ¿La Sí. podemos medir? Sí. Sí, se puede medir. Sí, se puede. Se puede medir con un densímetro, en el caso de los líquidos. También podemos determinar la densidad por medio de un cálculo matemático, considerando las longitudes del cuerpo y la masa, ya que la densidad se define como el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Y representando cuantitativamente el valor de la densidad de un cuerpo, podemos decir, por ejemplo, un cuerpo tiene una densidad de 50 kilogramos, 50 kilogramos por metro cúbico. Una observación que vamos a profundizar más adelante es cómo mencionamos eso. Kg, que es el símbolo de kilogramos, pleca m de metro cúbico. Esta pleca no se lee entre, se lee por kilogramo por metro cúbico. Estas son convenciones que ha utilizado los sistemas de medida para la lectura de unidades. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, estas unidades que algebraicamente están multiplicando? No se lee newton por metro, se lee newton metro. Newton metro y kilogramo
por metro cúbico. Entonces vamos a tener ese cuidado a la hora de representar las unidades de volumen. Veamos otro ejemplo. El frío es una magnitud. Entraría en la misma que la temperatura. Lo mismo que la temperatura. Está relacionado con la temperatura. Sí, está relacionado, pero directamente puedo medir el frío. El frío viene siendo una característica cualitativa. Porque una persona puede decir que siente frío y la otra va a decir que no, que ella siente calor. Es una característica cualitativa, sí está relacionada con la temperatura, pero es solamente cualitativa. Lo que sí se puede medir es temperatura. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Frío es una propiedad de un cuerpo, pero es cualitativa. Otro ejemplo. La bondad. Si es una característica o un atributo de un cuerpo, que puede ser una persona. Ahora, ¿podemos medir la bondad? No. No. Cuantitativamente no se puede. No hay un instrumento que nos permita medir la bondad. Se puede medir cualitativamente. De manera subjetiva, se pueden establecer algunos criterios de valoración para definir si la persona es bondadosa. Pero eso es cualitativo. Por lo tanto, no es una magnitud. No cumple esta característica. Bueno, entonces ahí tenemos las características de magnitud. Esas son las preguntas que ustedes se pueden hacer para identificar cuáles de aquellas son magnitudes. Y recomendación, investiguen más magnitudes. Ahora, cuando hablemos de magnitud, las podemos mencionar de manera general o de manera particular. General y particular. En todos estos ejemplos que hemos mencionado, algunos los hemos hablado de manera general y otros de manera particular. Por ejemplo, podemos hablar con una magnitud de manera general, la velocidad. La velocidad es una magnitud, la puedo medir con un instrumento de medida y la puedo representar. Ya sea cuantitativamente y con una referencia. Ahora, particular hace referencia a la magnitud propia de un cuerpo en específico, de una sustancia en específica o de un sistema en específico. Por ejemplo, podemos hablar de velocidad, pero de un automóvil. Aceleración de un automóvil. Longitud, empezamos con las que hemos colocado acá. General sería solamente longitud. Particular, la longitud del marcador. Ya estoy hablando de un cuerpo en específico. Teníamos también allá la masa. De manera general, ahora de manera particular, la masa del borrador. Anteriormente también hablábamos de temperatura. Particular, un cuerpo específico puede ser la temperatura de una persona, la temperatura del agua, la temperatura del aceite. Estamos hablando de un cuerpo.
o una sustancia. Entonces, eso se refiere a nombrar las magnitudes de manera general y particular. Ahora vamos a abordar otro concepto relacionado con la magnitud. Unidad de medida. Anteriormente mencionábamos en la definición de magnitud que se necesita de una referencia. Entonces, la unidad de medida, en términos simples, podemos decir que es una referencia de una magnitud, adoptada por convención. Eso quiere decir que es un acuerdo que ciertas organizaciones de metrología, ciertas convenciones, adoptan para establecer las unidades de medida. Están estandarizadas. Ya un concepto más formal, podemos hablar de unidad de medida como una cantidad particular de una unidad, que nos permite hacer comparaciones entre una unidad de una magnitud con otra. Lo vamos a copiar aquí de manera así. Cantidad particular de una magnitud con la cual se comparan otras magnitudes o otras cantidades de una misma magnitud. Repito que estas unidades de medida son adoptadas por convención. Ahora, resaltemos características principales de este concepto. Está relacionada con una magnitud y permite comparar dos cantidades de la misma magnitud. Por ejemplo, la longitud. De esta misma magnitud, identifiquemos diferentes unidades de medida. Tenemos el metro, el metro es el nombre de una unidad de medida de longitud y su símbolo, lo voy a poner acá entre paréntesis, es una m minúscula. Sin embargo, tenemos otras unidades de comparación, siempre de longitud. Díganme unos dos ejemplos más. Centímetros. Correcto, centímetros. Pulgada. Correcto, las pulgadas. Pulgadas.
yardas, Y aquí podemos ir agregando más. Yardas, pies, Milímetros. milímetros, Kilómetro. los kilómetros, ¿ven? Tenemos Millas. tres unidades de medida para una misma magnitud. Eso es lo que nos quiere dar a entender esa definición. Y tenemos que tener claro que para cada una de estas unidades de medida tenemos un símbolo estandarizado. Para el metro es la M, para el centímetro cm en minúscula, las pulgadas I, que viene de su nombre en inglés. Y así sucesivamente para los otros ejemplos que ustedes han mencionado. Entonces, tienen que revisar cuáles son los respectivos símbolos para cada unidad de medida. En su folleto, en las últimas páginas se les han colocado algunas conversiones, así como símbolos y nombres de unidades de medida. También ustedes pueden investigar. En esto hay que tener cuidado, porque hay algunas bibliografías, por ejemplo, el metro lo abrevian. Quizás ustedes ya lo han visto, o NTS. Pero esa es una forma incorrecta del símbolo de metro. Entonces, ustedes deben de tener cuidado cuando hagan las evaluaciones de este curso, cuando hagan futuras evaluaciones en sus respectivas carreras, de utilizar la unidad y símbolo correcto. Vamos a otros conceptos teóricos relacionados con las magnitudes. Y ahora vamos a hacer referencia a su clasificación. Y dentro de esta clasificación tenemos magnitudes de dos tipos. Las magnitudes base. También conocidas como magnitudes fundamentales. Bueno, su nombre ya nos da una idea de qué se refiere. Son magnitudes bases, son magnitudes de las cuales se originan otras magnitudes. O en palabras más simples, una magnitud base o fundamental es aquella que es independiente de otra magnitud. Por convenio, por convención, de acuerdo al sistema de unidades. Identifiquemos términos claves. Son independientes. Y estas dependen también del sistema de unidades. Entonces aquí tenemos otro concepto que vamos a hablar de él en un momento. Existen diferentes sistemas de unidades y cada sistema de unidades define cuáles son sus magnitudes básicas. Por ejemplo, el sistema internacional de unidades
toma como magnitud de base 7. De ellas voy a colocar aquí dos. Una es la longitud, más adelante vamos a ver esa 7. Otra es la masa, como ejemplo. Ahora vamos a la siguiente clasificación. Magnitud derivada. Y también tal como su nombre lo dice, ¿cómo la podemos definir? Y son aquellas magnitudes que se derivan de una magnitud base, o es la combinación, resultado de magnitudes base. Ejemplo, una magnitud derivada, tenemos la fuerza. ¿Por qué la fuerza? Ya que la fuerza que experimenta un cuerpo es el resultado del producto de su masa por su aceleración. Entonces aquí tenemos una combinación de unidades base, o están en función de unidades base. Pero aquí la unidad base es masa. Aceleración de unidad base es una magnitud de grado. ¿Por qué? La aceleración y el cociente entre la longitud y el tiempo al cuadrado. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos la magnitud más aceleración. Unidades, podríamos tomar unidades de masa, kilogramos, aceleración, metro por segundo cuadrado. Tenemos aceleración en función de la magnitud base, longitud, y el tiempo, que también es una magnitud base, pero al cuadrado. ¿Pueden mencionarme ustedes unos dos ejemplos más de magnitud derivada que conozcan? Velocidad. Correcto, la velocidad. Es la combinación de longitud y tiempo. La densidad. Correcto, un ejemplo que también vimos anteriormente, densidad. Es igual al cociente entre la masa y el volumen.
El peso, por ejemplo, vamos a anotar acá. La temperatura. Velocidad. Nos hablaban también de densidad. Este símbolo de densidad. La temperatura es una magnitud básica. La presión, creo. La presión, correcto. La presión. Ya que la presión El volumen. también un volumen, correcto. Presión es el cociente de fuerza por unidad de carga. Nos hablaban también de volumen, que es longitud Fuerza también. altura. Entonces aquí es el volumen está en función de la longitud, 3 veces. L altura. La fuerza, también otro ejemplo que hablamos, y el peso también es una fuerza. Cuando hablemos del peso de un cuerpo, nos estamos refiriendo a la fuerza debida a la gravedad de ese cuerpo. Sí que nos estamos refiriendo a la fuerza. Es una aclaración. Bueno, entonces ahí ya tenemos esa clasificación. Vamos a pasar a otra definición relacionada con la magnitud. Y ese es un patrón de medida. Bueno, los patrones de medida nos sirven para poder nosotros definir una magnitud. Nos sirven también para el diseño de instrumentos de medición. Nos sirven también para los procesos de calibración de los instrumentos, para el diseño de los instrumentos. Entonces, los patrones de medida tienen diferentes funciones. Y también hay de diferentes tipos. Por ejemplo, un patrón de medida. Puede ser una medida materializada. Puede ser también un instrumento de medida. Un patrón también puede ser un material de referencia. O un sistema de medida. Podemos hablar de ejemplos de cada uno de ellos. Tomemos dos casos. Por ejemplo, una medida materializada. En ese caso podemos hablar, por ejemplo, de un patrón de masa de 1 kilogramo. Es decir, se toma en base a un material con propiedades homogéneas. Quiere decir que tenga la misma densidad en toda su superficie, etc. Que ha sido analizado por metrómetros, que nos permita establecer un medio de comparación para poder realizar mediciones. Ejemplo, supongamos que este sería ese patrón de masa de 1 kilogramo. Yo tengo acá otro cuerpo. Yo quiero utilizar este patrón para conocer
la magnitud, la cuantificación de este esfuerzo. O yo utilizo este patrón para diseñar un instrumento que me permita medir la magnitud, patrón de este esfuerzo. Entonces, este es el ejemplo. Un patrón de masa de 1 kilogramo. Un ejemplo de instrumento de medida, un amperímetro patrón. Un amperímetro es un instrumento de medida utilizado para determinar corriente eléctrica, también llamado intensidad de corriente. Podemos utilizar este patrón de amperímetro para reproducir y crear nuevos instrumentos de medición, o este instrumento nos sirva como patrón para la realización de medición. Podemos hablar también de patrones de material de referencia. Podemos hablar de electrodo, un electrodo de hidrógeno. Establecido como patrón de referencia. Esos pueden ser algunos ejemplos. Cuando se definieron las magnitudes básicas, inicialmente tomaron patrones para cada una de esas definiciones. Un patrón de medida de longitud, un patrón de masa, etc. Actualmente, para definir las magnitudes, están utilizando constantes físicas universales. Sin embargo, anteriormente utilizaban bastante los patrones. Ahora, al hablar de patrón, tenemos diferentes tipos. Tipos de patrón. Los voy a analizar de acuerdo a sus jerarquías. Tenemos el patrón internacional. Tal como su nombre lo dice, es un patrón adoptado por convención por los diferentes países miembros que formen parte, por ejemplo, de un sistema de referencia. Entonces, van a considerar ese patrón diferentes países. Sin embargo, también tenemos patrón nacional. Tal como su nombre lo dice, nos da una idea a qué se refiere. Es un patrón establecido en un país y tomado en cuenta para las diferentes actividades de metrología de ese país el cual lo estableció. Ahora, en este mismo nivel de jerarquía, digamos, patrón internacional tiene el nivel más alto. Luego le sigue el patrón nacional, que en ese mismo nivel también está el patrón primario. Este patrón primario puede ser igual al patrón nacional o diferente, pero está en el mismo nivel de jerarquía. Ahora, cuando hablamos de patrón primario, se refiere a que las características metrológicas de ese patrón son idóneas y son convencionalmente aceptadas bajo ciertos parámetros que debe cumplir. Entonces, ya que cumple esos parámetros, en el primario, luego le sigue el secundario.
toma como referencia el patrón primario. El patrón primario está en el nivel más alto que el secundario, pero lo puede tomar de referencia. Y ahí tenemos los tipos de patrón. Bueno, ahora vamos con los sistemas de unidades. ¿Qué son los sistemas de unidades? Son el conjunto de magnitudes y de unidades. A eso se refiere un sistema, un conjunto de magnitudes y unidades. Y existen diferentes sistemas de unidades. Y estas magnitudes pueden ser base y derivada, que se definen por convención, de acuerdo al sistema. Entonces, veamos los diferentes sistemas que hay. Tenemos los sistemas absolutos. También conocidos como sistemas científicos. Estos sistemas toman como unidad de base la masa, el tiempo y la longitud. Esa es la característica principal de los sistemas absolutos científicos. Unidades base, longitud, masa y tiempo. Estas son las independientes y todas las demás serían resultados de combinación de unidades básicas. Dentro de estos sistemas absolutos o científicos, tenemos una subclasificación. Tenemos sistema MKS. Estas siglas nos van a ayudar a identificar el sistema KS. ¿Por qué? Este sistema toma para estas unidades base las siguientes unidades: M de metro, cada kilogramo, unidad de masa, y S de segundo, unidad de tiempo. También tenemos el sistema CGS, en base a esta bebida. ¿Qué unidad de longitud representa C? Centímetro. Correcto, centímetro. La G,
Gramo. centímetro, Masa gramo. ¿Y la S? Segundo. 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 Entonces, si nosotros vamos a realizar alguna medición bajo el sistema CGS o algún cálculo bajo ese sistema y estamos midiendo, por ejemplo, longitud, tenemos que expresarlo en centímetros. Si lo expresamos en metros, estaríamos hablando de MKS para este caso. Y tenemos uno más, el sistema FPS. Esta letra hace referencia a el nombre de la magnitud en inglés. ¿Alguno tiene idea a qué hace referencia? ¿A qué unidades? Pies. Sistema Pie. Pies. pies, es la de masa Creo. es libras. Y ese es el libra, a este sistema FPS también se le llama sistema inglés. Vale, entonces ya tenemos tres sistemas. Disculpe, tengo una duda. Dígame. Así como usted nos explicó que el metro se escribe sobre una M, Sí, en libras se escribe sobre la T. no, para la libra es LB. La P es la sigla asociada a libra, pero en inglés. Nosotros vamos a utilizar LB para libra. Y es FT. Segundo es ahí, igualmente, si tienen alguna duda, ustedes hagan su pregunta, activando el micrófono. Importante es aclarar aquello en lo que ustedes tengan alguna duda. Solventar esa duda. Bueno, entonces tenemos estos tres sistemas que forman parte de los sistemas absolutos científicos. Y tenemos otra clasificación, tenemos los sistemas técnicos. Los sistemas técnicos, también conocidos como gravitacionales. Técnicos o gravitacionales. Y aquí vamos a tener también tres sistemas. Pero antes de definir los sistemas, veamos cuáles unidades base considera este sistema. Unidades de base. Considera la longitud, considera la fuerza y el tiempo. Por convención, este sistema dice fuerza, la voy a tomar como magnitud de base. Estas serían sus tres magnitudes. Ahora, los sistemas que forman parte de los sistemas técnicos o gravitacionales, siguiente. Sistema MKS técnico. ¿Cuál es la diferencia con el MKS del sistema absoluto? Que como unidad de fuerza va a tomar los kilogramos fuerza. Kilogramos
fuerza. También tenemos el sistema CGS, técnico. La diferencia que para las unidades de fuerza tome en cuenta el gramo fuerza. Gramo fuerza. Simplemente gramo es unidad de masa. Gramo fuerza es unidad de fuerza. Y también tenemos sistema FPS técnico. Lo que cambia, unidad de fuerza, las libras fuerza. ¿Quiénes serían? Sistemas técnicos o gravitacionales. Vean, tiene similitud en el nombre, ¿qué es lo que cambia? Le agregamos técnico. Técnico. CGS técnico, sistema FPS técnico o inglés técnico. Y también cambia que acá no considera como unidad de base la masa, sino la fuerza. Y las unidades cambian. Kilogramo fuerza, gramo fuerza y libra fuerza. Y para finalizar lo de los sistemas, vamos con el sistema más utilizado, que vamos a utilizar bastante en la carrera y también en este curso, que es el sistema internacional. Sistema internacional. Se abrevia como SI, en mayúscula. Sí. Repito, este es un sistema bastante utilizado, en el cual en las conferencias de medidas y pesas establecen los diferentes criterios que forman parte de ese sistema, como definiciones de las magnitudes, cuáles son las magnitudes base, cuáles son las unidades de medida. ¿Y por qué se estableció el sistema internacional? Este es más reciente que los anteriores mencionados, porque uniformizar con los sistemas de unidades permitía una mejor agilidad en los procesos, ya sea en el comercio, cuando se hacen intercambios de productos, ventas, manejar las mismas unidades de medida permitía mayor agilidad en la industria, en los servicios, en la educación, etc. Por lo tanto, diferentes países forman parte de estos convenios del sistema internacional y utilizan el sistema internacional. El otro sistema más utilizado también es el sistema inglés, el que le sigue el sistema internacional. Ahora, el sistema internacional toma como unidad de base 7 magnitudes de base, que se las voy a presentar en este momento. En pantalla ustedes estarán visualizando una tabla con las diferentes unidades base del sistema internacional. Bueno, hoy sí ya está en todas las ventanas. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la longitud. Para el Sistema Internacional de Unidades, toma como unidad de medida el metro y su símbolo m minúscula. Tenemos la siguiente, la masa, la unidad, el kilogramo, símbolo,
la K y una G. En minúsculas. El tiempo en segundos. Símbolo, la letra S minúscula. La corriente eléctrica, que también en una bibliografía la van a encontrar como intensidad de corriente. La unidad es el amperio y el símbolo es una A mayúscula. Magnitud, temperatura, también conocida temperatura termodinámica. La unidad es el Kelvin. Hay otras unidades de medida como los Fahrenheit, tenemos los Celsius. Sin embargo, el sistema internacional toma en cuenta el Kelvin y se representa simbólicamente con una letra K mayúscula. Cantidad de sustancia, la unidad es el mol y el símbolo MOL, forma la palabra mol. Intensidad luminosa, unidad, candela y símbolo la C y la D. Ahora, veamos, son 7 magnitudes base. Por lo tanto, si estamos utilizando el Sistema Internacional de Unidades y tenemos una magnitud que no está dentro de esas 7 unidades, nosotros la vamos a clasificar como magnitud derivada. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de clasificación para el sistema internacional. Ya tienen ustedes la tabla, vamos a regresar a la pizarra. Estamos en pizarra. Y les he anotado magnitudes. Y bajo el sistema internacional la vamos a clasificar. Vamos a colocar una letra B si es magnitud base y vamos a colocar una letra D si es magnitud derivada. Vamos a irlas clasificando con su ayuda y si tienen dudas, realicen las preguntas por ahí. Empezamos. Temperatura es una magnitud base o derivada según el sistema internacional. Base. 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 Correcto, base. La mayoría se lo que la presión. Derivada. 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 Si les da dudas para la hora de clasificarla, de acuerdo al sistema internacional, ustedes pueden, ahorita que están estudiando, revisar esa tabla. Visualizar si la presión está entre esas 7 unidades que establece el sistema internacional y si no está dentro de esas 7, es derivada. Y en efecto, es derivada. Resultado de la magnitud, fuerza y área. Aceleración, base o derivada. 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 Correcto. La cantidad de materia. Base. Base. Correcto, base. Ahí en la tabla teníamos cantidad de sustancia. Hace referencia a lo mismo. Cantidad de materia, cantidad de sustancia. La corriente eléctrica. Base. Base. La resistencia eléctrica.
Derivada. 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 Vamos a colocar acá otra. Vamos a poner acá. El radio es una magnitud base derivada. Derivada. Base. Derivada. Creo que es base. Base. Podemos recurrir a la definición del radio. El radio es una característica presente en cuerpos circulares. Totalmente circular, una circunferencia, medio círculo, media. El radio es la distancia que hay del centro del círculo hacia el extremo del círculo. A esto se le llama radio. Por ejemplo, algo circular, podemos tener acá una llanta. El radio de esa llanta, desde su centro hasta el borde interior o exterior. Ahora, yo puedo medir el radio. Son diferentes instrumentos. Ahora, esa medición la realizaría de este punto a este punto. Otra forma de llamar a esta distancia, ¿cuál sería? Longitud. Longitud. El radio es una longitud. Por lo tanto, Es base. como base. Es otra forma de llamar a la longitud. Pero la longitud de qué hay? Desde el centro de una circunferencia a uno de sus extremos. Otro. Si yo estoy hablando de este borrador, acá tengo el espesor del borrador. El espesor es la distancia que hay de un punto a otro. Y suelen ser de pequeñas longitudes. Ya con eso les estoy diciendo que una longitud. Espesor, grosor, radio hace referencia a longitud. También puedo decir la altura de la pizarra. ¿Base o derivada? Base. Es base. Porque es una longitud. Solo es simplemente otra forma de llamarlo. Ahora, si yo digo área, base o derivada. Derivada. Es derivada. El área es resultado del producto de dos longitudes. Por ejemplo, el área de la pizarra. Base por altura, como decía anteriormente un compañero. De acuerdo a la forma geométrica del cuerpo, así vamos a calcular el área. Aunque también podríamos tener áreas de forma irregular. También lo podemos calcular y medir. Pero siempre derivado. Bueno, entonces ahí hemos hecho esa clasificación. Y vamos a terminar esta sesión con múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Lo vamos a tomar también en cuenta la próxima clase, pero lo vamos a mostrar. Vamos a hacer la introducción en esta sesión. Estas tablas que les voy a mostrar, ustedes también ya la tienen en los links que se les ha proporcionado, la pestaña de documentos. En el guión de clase van a observar esta tabla. Hoy sí ya está en todas las sesiones. Bueno. De manera rápida podemos hablar de múltiplos y submúltiplos para el sistema internacional. Ahí tenemos ejemplos de los que tomo el sistema internacional. Aquí hace referencia múltiplos a la utilización de algún prefijo que nos ayude a reducir o abreviar una expresión que es muy grande. Por ejemplo, 7.000 millones de metros.
en vez de colocar una expresión larga de muchas cifras numéricas, podemos utilizar múltiplos para esa expresión grande, esa medida grande, simplificarla a una expresión más pequeña. Submúltiplo, que es la diferencia, es lo contrario. Medidas bien pequeñas, por ejemplo, 0.000023 gramos, 0.0003 metros, que son medidas bien pequeñas, menores aún. En vez de escribir esa expresión con un gran número de cifras numéricas, podemos utilizar submúltiplos para expresar. Ahora, un múltiplo y un submúltiplo se establece en base a factores base 10, ahí ustedes van a observar potencias de 10, base 10 con potencia. Múltiplos tenemos potencias positivas y en los submúltiplos tenemos potencias negativas. Tenemos también el respectivo prefijo y el símbolo. El prefijo es aquella palabra que se le antepone a la unidad. Por ejemplo, podemos hablar kilómetros, kilogramo, megámetro, megagramo. Y el símbolo que se le antepone a la unidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, longitud en el sistema internacional, es M. Si ocupo un prefijo kilo, KM se pone antes el símbolo del múltiplo. También con los submúltiplos. Ejemplo, yo tengo 3 por 10 a la menos 3 amperios. También lo puedo escribir como 3 miliamperios. Y simbólicamente colocaría M y una A mayor. Entonces, les muestro acá la tabla. En la siguiente clase vamos a realizar ejemplos de cómo utilizar los múltiplos y submúltiplos para realizar expresiones bajo el sistema internacional. También en la próxima clase vamos a abordar o vamos a repasar la notación científica, ya que para nosotros aplicar los múltiplos y los submúltiplos tenemos que saber cómo escribir una expresión en notación científica. Entonces vamos a repasar eso y también vamos a hablar sobre análisis dimensional, donde vamos a realizar alguna serie de cálculos y análisis. Esta clase básicamente ha sido teórica, donde analizamos diferentes conceptos referentes a la física. Los conocimos, los definimos y identificamos aquellas palabras claves en cada concepto. Ya en la siguiente vamos a abordar ya un poco más práctico la realización de ciertas aplicaciones, ciertos ejercicios.